Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera aquí en este huequito que tenemos en Rock FM para prescribir música increíble. Y vamos a frenar un poquito porque tengo una cosa que preguntaros. ¿Qué estáis haciendo que vuestros 3 últimos discos me parecen tan increíbles? O sea, y este último, Mi Catedral, Triángulo Amor Bizarro, que no lo he dicho, se me ha bloqueado la cabeza, Triángulo Amor Bizarro, Rodrigo Rafaísa, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es la fórmula que tenéis? No toques el botón, que he puesto un botón para cuando haya preguntas Puedo sobre evitarlo, pulsar y tal. En algún momento me dejas y lo pulso, porque es que no puedo no tenéis, pulsarlo. sobre todo últimamente que estáis haciendo discos tan redondos, tan increíbles, tan brutales y que según salen ya todo el mundo está diciendo disco del año, este es el disco del año. No, yo fuera de coñas. Bueno, en este especialmente sí que estamos... Sí, a ver, muchas gracias, la verdad, joder, ya te digo, nosotros pues, nos hacemos discos, realmente siempre hacemos el mismo disco, pero lo que cambia es el proceso de hacer el ¿Cómo disco. que el mismo disco? Nuestra intención es hacer siempre el disco de Triángulo como si no hubiese otros discos. Lo que pasa que, claro, el proceso es muy diferente de uno al otro. O sea, pretendéis Sí. empezar de Sí, cero. sí. Y cada uno lo hacemos diferente porque siempre intentamos explorar cómo se hace un disco de otra forma, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que es O sea, nuestro evitáis método. repetir. Sí. Pero Fórmulas o sí que, paradigmas. ¿ves? Fórmulas yo creo que no. Yo creo que el tema fórmula y música, por lo menos a nosotros no nos sirve. No, porque de hecho lo que te pide es cambiarlo Sí, todo. es luchar contra el un inicio aburrimiento, claro, diferente. claro. Es siempre que te dé un poco, que te dé un poco un chispazo, que te resulte fresco. Porque al final grabar un disco es un periodo muy largo. A lo mejor estás 2 años, 3 años componiendo, y entonces claro, más te vale que te resulte atractivo para hacerlo, porque si no es un... Quizá a lo mejor ese sea el secreto del éxito, ¿no? O sea, el secreto del éxito, lo que la gente valora de vosotros es que como os intentéis reinventar cada vez sale una cosa como muy distinta, muy nueva, y es lo que llama la atención, ¿no? Ese es el poder del Triángulo Amor Bizarro, ¿no? A ver, es que pero ya te digo, justo viene de eso, de hacer un disco y que nos resulte, ¿sabes? Que nos valga la pena hacerlo, no solo por el, ¿sabes? Ni por el éxito, ni por el dinero, sino simplemente es que son proyectos muy, al final hacer un disco muy personales, muy emocionales, que al final es eso, dedicas 3 años de trabajo. Y yo creo que buscáis la complicación placentera. O sea, no son discos fáciles de escuchar, no son una cosa que te llega al momento, son discos que te tienes que sentar, masticar. Y yo creo que tanto en estructuras como en sonido siempre estáis dándole 1000 vueltas a la cosa y como que acabáis conformes una vez que termináis o siempre está la cosita de, hostia, si hubiéramos hecho tal y cual y pascual. Bueno, en realidad sí que los procesos son de darle muchas vueltas a... depende también qué canción, pero lo normal es que empiece una canción y se vaya transformando incluso en el mismo día varias veces, la volvemos a retomar, vuelve a cambiar y hasta que en el momento de grabar incluso se vuelve a cambiar. Es decir, que son procesos que sí están muy, muy, muy buscados para... Como al llevar también tiempo, siempre intentamos escapar de lo que nos pueda sonar ya que Ya lo por ahí hemos ya hecho. tal o por ahí eso. Entonces siempre buscando algo nuevo, lo que viene a ser que viene crear, vamos, lo que viene, sabes, algo que no existe, algo que todavía no conoces, pero que te puede, que está ahí. Y para llegar ahí, pues le da las vueltas que necesita. A veces más y a veces menos, pero normalmente bastante. Sí. Sí, a ver, yo creo una cosa que hacemos, es decir, que realmente creo que somos más conscientes ahora cuando al llevar 7 discos, ¿no? Porque antes a lo mejor al principio lo hacíamos de forma muy, muy intuitiva, pero ¿sabes? No teníamos la forma de hacer realmente tal. Pero sí que yo creo que un poco nuestro método improvisamos mucho, probamos mucho, es decir, arrancamos muchas canciones que después no valen para nada, pero ese proceso, ese tiempo, que a lo mejor es como el primer año, 1 año y medio, hasta que empiezan a hacer canciones, realmente estamos como haciendo como consiguiendo unas herramientas. Imagínate algunas piezas, que no son piezas de eso, a base de improvisaciones, pero entonces hay como un cubo de piezas y con esas piezas después con lo que vamos haciendo canciones después un poco más claras, con su forma más de canción. Pero en el fondo somos como una banda de experimental de improvisación. Somos algo así, como una banda de psicodelia, ¿qué tal? Que después simplemente cogemos las piezas. Y concretáis un poco. Claro, pero claro, normalmente llegar a ese punto en que de repente empezamos a ver cosas nuevas, sonidos nuevos y... Os gusta cacharrear mucho también. Sí, pero es que esa parte de explorar en la música creo que es esencial, y más en la música que grabada, porque vas más allá de una partitura o de una cosa un poco más canónica. Y cuando lo encuentras es cuando empiezas a hacer canciones
con esas ideas, que son ideas muy abstractas y después, digamos, que las fijas en el mundo físico con las canciones. ¿Cuál era Sí. la premisa, si la ha habido, perdón, en mi catedral? ¿Cuál era el punto de partida para... ¿Hay un concepto general que engloba todo? O puede ser musical o puede ser una idea? ¿Hay algo que engloba a mi catedral? Fue la gira del aniversario, Sí, A yo partir creo de que ahí, ¿no? sí. yo creo que fue un poco de, bueno, de cómo tuvimos que enfrentarnos a un montón de canciones que no nos podíamos memorizar, como que ibas desde un punto más más intuitivo, y sí que como banda, como que de repente, no sé, nos refrescó, o por lo menos yo creo que cada uno fue como, uff, podemos estar en un terreno como en un plano diferente al que estábamos normalmente cuando tocábamos canciones, y eso también nos empujó a, bueno, afrontar esas canciones de forma diferente, irlas cambiando cada vez y a disfrutar un poco de ese, bueno, del hecho de ser una banda que ya pues tiene como una soltura a la hora de tocar. Entonces también en parte reflejar eso a la hora de grabar el disco. Por eso también eso llevó a muchas decisiones de cómo tenía que sonar el disco, que yo creo que en este disco es muy importante cómo suena, cómo cambiamos un montón de aspectos en la mezcla y en la colocación de los instrumentos, precisamente porque nos pedía un poco como punto de partida pasar de ahí y luego adaptar las canciones que quizá algunas ya habíamos empezado o que surgieron después a un poco esa idea. Yo he visto vídeos que salís los cuatro, con Carlos en el estudio, que lo estáis pasando como enanos. O sea, lo pasáis pipa. Y yo, o sea, yo entiendo, es duro ir en el estudio, pero vosotros, yo los vídeos que he visto, lo estáis pasando tan genial. Supongo que luego hay momentos duros, hay momentos tensos, ¿no? A ver, eso no lo habéis sacado, ¿no? Sí. No, pero a ver. En la grabación ya es como mucho más, digamos que ir al grano o sí buscar cosas, pero no, No, bueno, es, hubo no es- mucho. Esta grabación fue un Sí. poco diferente a las anteriores. Es decir, que Sí. lo pasamos muy bien. A ver, que ahora tenemos el estudio en casa. Claro. Eso fue también es un paso que llegamos ahora al 7º disco, ¿no? Entonces, claro, no tenemos. Y a ver, y Carlos, que al final es también nuestro ¿Habéis jugado amigo. Carlos a Galicia o...? Sí, iba, Carlos, claro, qué bueno. iba Carlos a Galicia, entonces pudimos poner muchas semanas de sesiones. Las que Entonces, queráis, claro. Sí. claro, Bueno, a ver. hay que ponerse límites también. Porque Bueno, es bueno, verdad, porque pero, si no- pero hasta eso también lo aprendimos en otros discos. En otros Sí. discos que grabamos un poco sin límites, de repente vimos que había que ponerse Eso sí, límites. ahí estaba yendo la cabeza ya. Claro. Somos muy capaces de Y castigar. este disco, ya te digo, la idea realmente que partió de todo eso, con el aniversario, de repente tener que tocar un montón de canciones de forma casi improvisada, de memoria, porque era muchísimo material. Ujú. Eso nos quitó muchas telarañas, mucha tontería, mucho rollo de perfección, ¿sabes? Y de tocar. Un poco, ves, por ejemplo, cómo tocan las bandas inglesas, las bandas americanas, Ujú. muchas bandas europeas que tocan, ¿sabes? Que es mucho más... Es mucho más directo, ¿sabes? No dependes tanto ni de los medios, ni de aprenderte también las canciones, sino que vas cogiendo una técnica que te permite interpretar un poco sobre la marcha las canciones. Y eso a la vez es que muchas de las cosas surgieron en esa gira. Y al acabar es que era en plan de ya teníamos un sonido nuevo, un sonido que además basado en tres, basado en una sola guitarra, en vez de guitarra-teclado, 2 guitarras. Y eso fue lo que era lo natural. Vamos, pues ahí vimos, vamos a hacer un disco y cómo lo hacemos. Con esto que para nosotros, siendo a base de repasar material antiguo, alguno muy antiguo, claro, que había canciones de 15 años, de 16 años atrás, canciones de años santos. De hecho, había canciones que no habíamos tocado nunca en directo hasta esa gira. Porque claro, en la gira tocábamos 2 discos cada noche al azar de nuestra Sí, discografía. había Y entonces, sorteaditos, al acabar la gira, es que estaba ya todo mucho más enfocado. Y eso, junto con lo que te digo de las que tenemos las piezas, esas piezas que nos íbamos juntando en el local ensayo, y fue de repente, pues vamos a ello. Y ya fue un proceso largo, pero yo creo que fue muy, ¿sabes? Que avanzamos como a mucha velocidad, aparecieron muchas ideas. Y Sí, fue quizás también como más creativo y menos técnico. A lo mejor sí, muy técnico, ¿no? A sí, no, nivel pero de tal. hasta en eso vamos. O sea, yo os he visto en directo y soy súper técnico. O sea, yo sobre todo me fijo, yo soy batería y Sí. soy súper técnico Sí, y sí. súper clavado y súper Pero- muy afilado. O sea, Pero, Pero no- eso, no- pero no- eso lo aprendí. claro. Yo por lo menos lo aprendí tocando Claro, con la claro, gente que pero decir, no no es algo estábamos que tan venga de pendientes. fuera. Esa parte ya la teníamos como clara, que tenía que ser como perfecta, pero nos relajamos un poco a la hora de. La canción no está terminada aún, puede terminarse aquí, ¿no?
Ya. Es lo que nos permitió un poco tener el estudio en casa. Entonces, al tener ese margen, pues disfrutamos más, y yo creo que eso también es un poco lo que se ve. ¿Estáis cómodos en el formato? Ya habíais sido trío antes, o sea, ¿estáis cómodos otra vez en el formato trío? ¿Habéis abrazado bien Sí, las sí, tres la patas verdad. del banco? Es Sí. muy difícil porque somos un grupo además somos familia ya prácticamente. Sí, sí. O sea, Aquel y familia. te diría que mucha de mi familia no la veo tanta como a Ya, Rafa. a mí me pasa lo mismo. Y entonces, ¿qué decir? Meter de repente, adoptar a otra persona. Ahora nos da un Una poco de gente miedo. externa, Sí, es así decir, de cuando- repente. Nos da miedo. Cuando éramos 4 con 5 ya estamos todos muy Estamos muy unidos. unidos también, Al final, claro. claro, Y una persona- salió, Es un montón de claro, gente. salió, al final fue una serie de la persona banda. que sustituye Claro, a al partir de tipo una época un poco es complicada raro. para nosotros, rollo después de la pandemia, sacamos un disco justo a la pandemia, entonces estuvimos dando coletazos mucho tiempo. Se hace un disco muy oscuro que realmente, es decir, yo estoy muy orgulloso de él porque refleja justo el estado actual de cómo estábamos en la banda, pero también vimos que de repente ahí estábamos muy en el límite de ese tipo de sonido que estamos desarrollando tanto en el disco negro como con Salvo y Discordia. Y las circunstancias llevaron a eso. Y de repente, pues nos vimos 3 y eso, lo que dices. A primero pensamos, ¿qué hacemos? Pero al final es que también lo vimos y sustituyó la CIPO. Entonces, de repente, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Sabes? Por el hecho de que. Porque va a ser peor, porque no va a ser una persona que lleve 15 años con No nosotros. hay una empatía. y que no esté hay- No, claro. Bueno, es que realmente también nos conocemos todos de esa época. Sí, tipo, Claro, cuando es que todo. Era como. Y a su vez fue en plan de la circunstancia, fue la oportunidad, pues vamos a probar de 3, a ver cómo sale. Siempre podemos, ¿sabes? Si vemos que no funciona, pues darle una Claro, vuelta, directo, porque sí, es también claro. lo que tienen En las ese bandas. caso, Que... la gira fue como un poco definitoria para eso. La Sí, gira sí, porque del sí, aniversario, claro, porque claro. ahí de repente vimos Dijisteis, que "Ostras, funcionábamos funciona, y funciona". podía no Claro. funcionar. Sí, sí, Y- podría funcionar. Claro, y este último disco, Mi Catedral, realmente ya está hecho en ese formato. Y de hecho, Y funciona Hay- de cojones. es que hay cosas, claro, es que todo está compuesto ya así. Es decir, Sí. entonces vimos, si realmente los otros discos que estaba compuesto realmente pensando en cuarteto, pues ahora este disco que está, además la raíz de este disco es justo ese momento. Y todos los está hecho avances el concepto técnicos. de que vais a ser 3 encima del escenario y que hay que ser 3 y punto. Y son Sí, tres. no, Sí. pero ya te encontrado. Es que al final también, ¿sabes? Yo creo que también ayuda a marcar etapas diferentes. Es decir, fuimos 4 durante un montón de años, pues que nos vio de 4 nos vio, y ahora si nos pudiste ver de 4, pues ya pasó el día. Claro. Pasó el día de la romería. Oye, pero antes de Y de esto- 3, pero yo te digo, pero de 3 encontramos un sonido nuevo, ¿sabes? Y que para nosotros también fue el hecho con el que hicimos un disco. Si no, a lo mejor no habríamos hecho un disco, si no hubiésemos encontrado algo que nos motivase. A mí una cosa que me flipa de Triángulo por Bizarro, es que está muy bien valorado, sobre todo en la escena de músicos. Hace años hicisteis una cosa que es el disco negro, le disteis una vuelta con amigos, hicisteis como amigos que se unieron, hicisteis covers. Y ahora lo anterior que ha salido, que no es vuestro, que es que mucha gente se unió, hizo canciones vuestras Mm. y me pareció una onda increíble porque Sí. cada uno las hizo a su rollo. Total. Vigilantes del espejo del rollo que le digo Flaboy. O sea, me parece brutal. ¿Vosotros estabais al tanto de eso? ¿Estabais orquestando eso? No. Nosotros sí estábamos al tanto de que eso estaba pasando, pero... Pero desde la barrera. sí. Claro, desde la barrera y súper, vamos... Sí, escuchamos felices de que fuimos hubiera- escuchando alguna cosa cuando estaba acabada, ¿sabes? Porque Claro, tampoco nos gusta estaba meternos Carlos por el en... medio ahí que grabó algún grupo y a lo mejor nos enseñaba alguna cosa que la verdad es que nos encantó. O sea, no nos metimos como o sea, ¿cómo nos vamos a meter? Ya, ya. Lo guay de eso es que cada grupo haga lo que quiera, ¿no? Y lo lleve a su sonido. ¿Y qué te da la patata cuando pasas? Hombre, la Sí, verdad, porque además, es a ver, no fue una cosa pasada. forzada, ¿sabes? No fue que nosotros de repente, pues Obligaste, ahora tío, vamos a no, hacer, no, no, sino no, que no, fue una, no, no, fue una no, que iniciativa. flipas eso. Nos llegó un disco lleno de gente Sí, sí, joven sí. haciendo canciones nuestras. Y decidimos, después de ver eso, como no teníamos, claro, como era algo que no era, no partía de nosotros y tal, pues decidimos incluso hacer un concierto para conocer a muchas de esas bandas y Sí, sí. poder, pues yo qué sé, hacer una mini fiesta allí con ellos y tocar las canciones. Sí, fue muy junto guay, a- además junto a fue ellos, ahí sí. como, Ellos, sí, ellos. como en los años 50, rollo de ahí jamboree, de entrar, de hola, También hola, tenía- creo de conocer alguna, a ver, a muchos los conocíamos, obviamente, claro, a los Sí, de pero hubo Benavente, gente que la tal, pero conocimos una, en el claro, escenario. toda generación, hola, Ah, qué bueno, tal. eso no sabía. No, O sea, no, Pero yo, Siempre a hubo ver, algún eso fue muy miembro, guay o sea, también, hubo ¿sabes? algún Porque miembro no... que No, pero no es que pudo además- venir a probar antes y fue como en escenario. Sí. Y de repente Sí, lo sí, vimos algunos como, aprobamos encantado. alguna en la prueba, pero fue un poco un rollo a lo kamikaze, A lo pero loco. que también queremos hacer eso, no de repente que fuese muy preparado y de repente que fuese un poco más estéril, sino que pudiera pasar de todo Sí, y realmente pasó de todo. pudo haber pasado de todo. Bueno, Y- algo no, pasó. pero estuvo muy guay, lo Teníamos pasamos a muy Pablo en la puerta porque algunos grupos decían, pero tengo que... Y lo empujaba, ¿no? Decía, ¿Sabes? ¿sabes? Era y tú entonces ahora.
lo único que teníamos claro es que tenía que haber una persona a la puerta que empujara. Ahora tú, venga, ahora tú fuera. Sí, pero agradecemos todo muchísimo a todas las bandas que, vamos, para nosotros fue una cosa increíble, porque además, claro, nosotros venimos de Galicia, tampoco estamos aquí en el día a día, ¿sabes? No estamos en la escena ni de Madrid ni de ninguna ciudad grande, entonces, claro, cuando venimos es como... Pues vosotros seguís manteniendo, estáis ahí en Boiro, ahí vivís ahí, tenéis el estudio allí, solo salís de gira, entonces... ¿Cómo llega? También salimos aparte sí, de bueno, a pasear también salimos. No. Es que parece Pero los ¿cómo se vive la escena desde allí, desde a 600 creo que dice que lo que se cuece está aquí en Madrid? Dicen que ¿cómo se vive desde allí el Lejanitos? Bueno, hay muchos grupos muy buenos y sí, lo malo de Galicia es que un grupo pueda pasar del año, de cuando le apetece hacer el grupo, cuando tiene motivación y que después pasen los años y pueda pasar algo más, es mucho más difícil que en Madrid, porque no hay una red que los apoye, ¿no? Y las salas, pues en los pueblos es más difícil llenarlas, al final es todo un poco complicado porque en esas salas, pues lo único que llega, pues llena grupo tributo o cómicos, y al final el grupo que empieza de rock and roll, ese espacio lo tiene copado por el cómico o por el grupo tributo. Sí, pero aún así hay un montón de cosas. Ahora además hay todo donde está lo tradicional, me refiero que se están haciendo un montón de cosas y mucha gente joven. Muy de difusión, además. Sí. A ver, yo creo que hay mucha gente haciendo cosas diferentes. La diversidad esa está muy guay y luego un poco lo que dice Isa, a veces pues quizá lo que no hay es una red de público que pueda corresponder como para la gente se desarrolle. Pero bueno, es una cosa poblacional también. Exacto, es una cosa poblacional, pero sí que es cierto que pero hay mucha gente peleando, o sea, hay mucha gente peleando porque se hagan cosas y... Claro, o sea, claro, esa es la coña, ¿no? Que a veces eso, pues desde el mismo pueblo, ciudad o lo que sea, pues hay gente que invierte su tiempo y su dinero para que esas bandas tengan un sitio, un festival donde tocar y bueno, y ahí al final acaba agarrándose algún grupo siempre. Pero eso, a su vez también ves que justo por eso hay, ¿sabes? Mucha gente que lo hace porque le gusta. Obviamente, verdad. sí. Y, es decir, y eso al final también te separa un poco de al final, ¿sabes? De cuando tienes el éxito tan cercano, las luces de aquí de la Gran Vía, creo que a lo mejor es más fácil que te nuble. A mí me pasaría. Yo lo digo por eso. A lo mejor, claro, entonces, tienes como más perspectiva. Claro, y además sí que como te cuesta organizar un concierto siempre es más complicado, tienes la promoción siempre es más complicada, tienes que llegar a mucho más gente, ¿sabes? Y al final también forma a la gente, ¿eh? Y yo creo que un poco también eso nos pasó a nosotros, que muchas cosas de las que fuimos aprendiendo era porque tampoco no había otra opción que hacerlas nosotros o no se hacían, ¿sabes? En plan entonces al final esa forma, que creo que también es un poco muy de Galicia, pues también te da una cierta resistencia, una cierta fuerza y que... Tienes un +2 de si Como eres el capaz de Sí, allí, tienes +2 de... si eres capaz de allí resistir, salir, que te Claro, salga claro, bueno. al final... Hay veces que al contrario es más complicado. Viene Nosotros un nunca grupo de fuimos... Madrid a tocar allí y de repente es como, oh Dios mío, se vienen abajo porque no hay público. Nosotros nunca fuimos un grupo de, ¿sabes? De quejarnos mucho, sino en plan de, pues si no hay sala, pues montamos en un parking, pedimos unos altavoces y lo montamos. Y así se generó también una claro, red de gente claro. apasionada que después montaron salas que están ahí. O sea, nosotros mismo en Boiro está La Pousada, que son amigos que organizan un mogollón de conciertos, son súper activos. Sí, además una sala increíble. De hecho, hicimos un ensayo... Bueno, nosotros, de hecho, vamos a empezar la gira también de salas allí, porque además es nuestra casa y siempre se porta muy bien. Sí, pero además es que hay gente así en los pueblos, ¿sabes? Que realmente lo hace y además con mucho tesón y mucho... porque claro, absoluta, sí, allí tienes que convencer mucho a la gente, ¿sabes? Y aquí sí que notas, la verdad, vienes a Madrid, no Madrid, las ciudades, pues hay mucha más población y en cierto medida a veces es un poco el modo fácil. La gente baila más fácilmente, vendes muchas más entradas y lo agradeces, también, pero claro. Estoy viviendo más que nada que es que hay una oferta brutal, increíble, pero todo lleno. O sea, tú te coinciden 3 bolos en un día y los 3 están petados, los 3 están llenos en salas de distinto aforo o de gran aforo. Es brutal. A mí me gusta muchísimo la escena y por eso lo que hablaba del disco que la escena se congratule con vosotros, me parece... A mí desde lejos me toca la palabra. No, fue increíble. Vamos a volver a mi catedral un poco. Es un disco que me flipa, me tiene enganchadísimo, absortísimo. La cuarta pata, que es Carlos. ¿Cómo ha sido la producción de este disco? ¿Ha sido entre los 4 un poquito ahí? ¿O ha habido un comandamiento de él? ¿O cómo ha habido mucho bicheo? ¿Sabéis que a mí me gusta mucho la producción, la preproducción del disco cuando metéis con los cacharritos y todo eso? ¿Habéis gestionado mucho de eso? ¿No? Igual aquí hay menos cacharritos. Hay, como siempre, es decir, mucha búsqueda de sonido en cuanto a guitarras, baterías,
Y hay muy poco, por ejemplo, es decir, No hay mucho es decir, hay poca edición musical, digo, digital, hay poco plugin. Es muy analógico, o sea, los síntesis son muy analógicos. Sí, no, pero ya te digo, es decir, eso a mí realmente, ¿sabes? No, tampoco tengo la fuerza del analógico, pues he hecho pedales digitales, pero sí que de que el instrumento, separa el instrumento del ordenador. Y algo que teníamos muy en mente en este disco, a ver, Carlos además es nuestro técnico, uno de nuestros técnicos de directo habituales, y entonces, claro, grabó un montón de discos. Solamente no le estamos a hablar mucho, es en plan de, yo me acuerdo del plan de Carlos, vamos a hacer un disco que se parezca más a cómo grababas en los 90, ¿sabes? Con mucha menos tecnología que ahora, para escapar de la onda tan procesada, tan poco mecánica, que a mí se me hace un poco estéril. Todo, ¿sabes? Con una perfección absoluta, Eso es lo que me de gusta una edición, de que todos tendemos a eso cuando no tenemos mucho tiempo. Pero este disco, el planteamiento es en plan de, si estamos 4 días mirando el chat, claro, mirando el chat de batería, ¿sabes? Claro, pero... ya no las tomas, porque realmente, la verdad, creo que hacemos tomas muy rápidas, ¿sabes? No somos un grupo de hacer muchísimas tomas. Pero sí que de repente recuerdo con Rafa de hacer tomas perfectamente buenas y repetirlas por el hecho. No. Intenta tocarlo, ¿sabes? Mézclate un poco más el Charles para que no se me cuele tanto en la caja, para poder sacar un sonido mucho más directo. Yo creo que el rollo de Carlos era del micro al CD o al... Con un proceso mínimo. Muy mínimo. A ver, realmente ya en procesos, usas micros buenos, usas unos previos buenos. O sea, hay muchas cosas que escoger en ese camino. Pero hay muy poco proceso de ordenador, por el hecho de que a mí me da la sensación ya que los timbres como que casi se distinguen los timbres de los plugins que usamos todos. Sí, como todo que, tiene un sonido homogéneo. Poco, ¿no? Sí, porque todo tiene timbre, claro. Y entonces partimos un poco de eso. Y la producción fue eso, muy naturalista, muy desde el directo, de que las canciones sonasen bien en el propio arreglo construido de base, no sin sobrecargar. Claro, el hecho de pensar solo en guitarra, bajo y batería, y a partir de ahí algunas pinceladas más, cambia completamente a la hora de cómo están las canciones. La distribución es muy diferente, hay más espacios que tienes que cubrir, hay cosas que se notan más, tienes que darle igual una viveza. Miramos mucho las dos voces esta vez. Aprovechamos claro. El ambiente de la propia sala. Un poco lo que dice Rodrigo, quizá hubo mucho trabajo de preproducción, digamos, de Carlos se subió antes de grabar nada allí. Sí, para escuchar si le gustaba, si la sala si valía, para usar la reverb de la sala, para ese lo que tipo de queríamos cosas, hacer, y ahí también miramos pues ese tipo de cosas que dice Rodrigo. Pues en esta canción... pues este Charles va a tapar lo que quiere hacer Rodrigo con las guitarras, entonces igual tienes que... Yo hice mucho trabajo de automezcla, que la verdad me estoy muy contento con eso y aún lo sigo haciendo. Las dinámicas, ¿no? Sobre todo como diferenciar un bombo de una caja de un Charles y hacer que estén regulados como tú quieres que suenen después. Sí. Y al tocar ya directamente. Claro. Y ese trabajo. Yo creo que eso también Carlos también retomó un tipo de mezcla que hacía cuando no había tanta digitalada, que era una mezcla basada en el balance, que al final es lo más difícil de cualquier mezclador. El balance es una cosa... Es como se hacía antiguamente, que era el único parámetro que claro, pero es que con el balance de los distintos instrumentos, es que tú ahí tienes el 90% de la mezcla. Ya lo tienes hecho, sí. Y eso es muy difícil, porque no es algo que se pueda aprender, es algo que tienes que tener un oído, una facilidad, ¿sabes? De repente aparezca... Lo que es mover los faders, eso lo tienes ahí. El resto al final es adorno. Con la mezcla digital, ese balance muchas veces acabas sobrecargando, metiendo muchas cosas, comprimiendo. Claro, al final balanceas como hacer comprimir, entonces todo está aquí, claro, porque ya comprimes todo. Pero hacerlo eso con balance, con los instrumentos, sin esa compresión, es muy difícil, ¿eh? Y eso, Carlos, es que de hecho creo que es el punto fuerte de Carlos. ¿Ves? Los discos que hacía ya en esa época, todos tienen ese balance. Y queríamos recuperar un poco esa forma de hacer los discos. Me mola mucho. Y a nivel compositivo tiene temas increíbles. Empieza como con una... ¿cómo empieza? Se llama el tema SMT en el Palacio Real, que empiezas tú cantando como ahí y luego se rebrinca y se va todo el cuerpo. Y tiene un tema que se llama Matar a un rey, que me parece, yo creo, de lo mejor vuestro. O sea... como dividido en 3 zonas, en 3 partes, con una parte... O sea, me parece una opereta. Efectivamente, una opereta. O sea, justo... Mira, llevo días escuchando e intentando decir, joder, cómo mola
Una opereta, Una opereta, efectivamente. claramente. Sí, a ver, Pero pero eso- era eso- Acabó así. Acabó así. Acabó así. Sí, es como el de la King One de los jugos. Como, para ver, yo creo que también era esa estructura que usaba Brian Wilson en la época más tocha, que era el rollo de estructura, que era una estructura modular, un poco que era como mini óperas, era óperas de bolsillo, decía él. Y claro, eso fue un avance en el pop alucinante, que se dejó un poco de lado muchas veces por miedo a la estructura de las canciones, pero bueno, nosotros, por ejemplo, la estructura de las canciones es de las cosas que más miramos y creo que es fundamental porque es lo que te da la forma a la canción. Pero es un punto fuerte, o sea, vosotros no repetís una estructura, no hay una cosa de estrofas, estribillo, estrofas, no, o sea, no va con vosotros, o sea, no os casáis con eso. No, o sea, no partimos de ahí. No, cero, o sea, es una Es que cosa- ves, por ejemplo, estructuras de grupos como Pavement, grupos que Claro. ven, Ajá. ¿sabes? Yo Que creo hay, son que hay nuestras algo más, referencias es decir, también, que nunca ahí fueron hay por ahí. mucho, ¿sabes? Hay mucho ahí, es decir, mucha creatividad ahí, que se pueden dar muchas vueltas a la estructura. La música de siempre, las estructuras definen mucho más los géneros, yo creo que de lo que la gente se piensa. Porque la música electrónica, por ejemplo, tiene esa estructura un poco río, ¿sabes? Es decir, que es muy Una importante, parte no solo vale, fundamental, sí. ¿sabes? Estrofa, estribillo, puente, estrofa, estribillo. Que también lo hay, de Sí, hecho. no, que Claro, sí. claro, pero, ¿sabes? Pero me refiero que la propia estructura cambia las canciones, porque, mira, por ejemplo, en Sacrificio, hay, por ejemplo, hay solo una estrofa y después esa misma estrofa hace como de salida de canción, no se repite más la estrofa. Y después hay un puente que está duplicado, pero ese puente al principio lo hacíamos antes del estribillo, era el típico preestribillo, que es figura muy habitual puente, en el sí, pop lo rock. que va, sí. Claro, pero ahí veíamos que de repente no funcionaba, entonces ahí también, ¿sabes? Jugamos mucho de repente, claro, pues pruebas, ¿sabes? Mueves unas partes, pruebas y tal, escuchas, ¿qué pasa si esto ocurre aquí? Porque cambia, es decir, el cambio al final es como una película, ¿no? Si pones el tiroteo delante, algo, Sí, el montaje, ¿sabes? el montaje, Es el sí, montaje, sí, es sí, que el montaje, claro, sí. el montaje eso, es decir, en todo formato que hay de grabado, el montaje es fundamental y la estructura de la música es eso. El Sacrificio, Y que es el ahí, último tema del disco, que lo sacaste Sí. como adelanto, lo habéis colocado, el orden también. Sí, ha también ido- fue el último que hicimos, Sí, ¿no? yo fue de los Sí, últimos, pero que nos daba, bueno, como una Sí. sensación Qué buena vibra. que soltaba, que sabes, que soltaba Sí, porque mucho peso pasan del disco y tantas cosas acababa en el disco como que, muy pues, no queríamos acaba con no algo queríamos un poco acabar más en el sencillo. pozo, Sí, sí, digamos. No Era queríamos casi acabar en el pozo. necesario, Queríamos acabar que te rescaten del pozo. Y luego, justo los dos adelantos que yo escuché son los dos últimos, el Pata Trenca. ¿Qué Pata significa? Trenca y- Pata Trenca. Pata Trenca era el apodo de un profesor que teníamos en Pero ¿cuál los es el significado? 80. O sea, de De la traducciones. pata, Claro, la de pata, pata trenca, trenca la pata era, sí, coja. de esa- Ah, era un claro. poco- O sea, tenía Tenía una bota la pata grande. trenca, diríamos nosotros Y allí, he pues leído, era es un cojo. poco como un revanchismo, ¿no? O sea, Es autobiográfico. Bueno, de Rodrigo. Bueno, es una historia, es una historia No, no, real, no es que incluido él tuviera la incluido el saqueo. De hecho, el vídeo en el que sale Roy es un poco una recreación. De hecho, está grabado en una escuela que era como que era igual a la que tal. Sí, nada, a ver, es una canción eso un poco sobre lo que era pues digamos las fuerzas del Estado en los 80, que eran profesores, llevado a una clase, ¿no? Llevado a un claro, que era maestro autoritario. sí, exactamente, un maestro autoritario con, es decir, obviamente con ramalazos postfranquistas, que realmente pues maltrató a muchos niños de allí de Somos. Entonces, claro, el canto, ¿no? Sí, sí, Esas y todas sí, esas y eso fue cosas, y lo que todo. narra la canción de que hay un saqueo de la casa, de una venganza, eso realmente ocurrió. Ocurrió, ¿no? Ocurrió. Sí, Pero ya ocurrió. prescrito. O sea, Ya Sí, Sí, por sí, eso, sí. por eso lo cuento. ¿Dónde ¿Dónde va? va? Hace eso, ¿Dónde eso va? no hay, a ver, eso hace 40 años. Pero eso. también me gusta Bueno, que casi, sí. en esa canción es más el hecho del liberador de Sí. ese Sí, revanchismo, sí, como sí, decías sí. tú, Y además, de hecho, que yo la lo propia recuerdo como figura. eso, como todos los niños de tal, nos rebelamos de alguna forma y fue lo que nos evitó después, seguramente el trauma. Se lo pasamos a él porque se creía que estaba haciendo una maravilla con los niños y realmente se Cuando debió llegó de llevar un chat, claro, en plan de, vacaciones, me odiaban. No, ¿por qué me odiaban? Hombre, Pues por algo será, ¿no? por algo sería. Decís que empezáis, vais a hacer gira de salas. ¿Cuándo empezáis la gira de salas? Yo creo que la primera fecha la tenemos el 10 de octubre, precisamente en la Pousada. en Madrid. Me habéis dicho que arrancáis ahí y Sí. luego por todo el territorio, ¿no? Por todo el territorio. No queda sitio sin pisar. Pero ya tenéis ahí. No se Sí, puede decir, tenemos. Sí, sí, hay alguna algunas que fechilla. tenemos Lo que pasa en es que nuestra estoy web alargando porque no me acuerdo de memoria, pero sé que vamos a En estar en redes, por Santiago, Santiago, en Vigo. en sitios tenéis ahí. Sí. Sí, aquí en Madrid creo que hacemos la Riviera, Aquí algo en- en febrero, hacemos... Sí, Tenemos pero- la Polo también. Seguramente a más... Barcelona, Se van a ir sumando más. Claro, se también. irán sumando más y todo eso. Y bueno, todo formato trío, evidentemente, con lo que hemos hablado antes, que no se Sí, va a sí, añadir sí, sí, nada, sí, sí. berraquismo absoluto. tres Sí, no, personas pero en más medio es que el disco está hecho así, la forma de... Es que realmente yo ahora no sería capaz de encajar una cuarta persona
Tampoco quiero una persona que de repente pues haga un trocito y se tenga que estar de brazos cruzados. Tampoco, aquí cuando estamos en el grupo, aquí era todo sin parar, claro. Aquí, a ver. Bueno, y siempre para terminar me gusta hacer una cosa que yo creo que la otra vez que estuviste aquí lo hicimos, que me gusta prescribir. A mí me gusta hablar delante de un micro y prescribir música, enseñar cosas como lo que hacéis vosotros. Y me gusta que la gente venga aquí y me prescriba y me diga qué estáis escuchando ahora. Que no tiene por qué ser actual o nacional, puede ser internacional. Ahora mismo una cosa que se os venga a la cabeza sin tirar de móvil, por ejemplo. Es que, a ver, yo con mi edad no me acuerdo los nombres ya, ya estoy en la época. Algo que te diga, hostia, estoy en Cebolla ahora mismo con esto. Yo justo escuché un disco ayer, ese es mi rollo. Porque no tienes un hijo de 6 años. Porque no tengo... No, y de hecho estaba haciendo trabajos manuales y de repente me puse un disco cortando césped. Vale. Por Dios, madre mía. Vale. Y me puse un disco que me habían dicho la semana pasada, había un grupo que descubrí gracias a Rodrigo, que es Water From Your Eyes, que está mazo guapo, tenía un disco que ahora mismo no recuerdo, nombres de discos ya no me pidáis, que estaba muy guay, y resulta que uno de los de Water From Your Eyes tiene un proyecto que se llama This is Lorelei o I am Lorelei, algo Lorelei. ¿Qué onda? Pues era como pop, pero como no grande, era como un poco, no de rumpón, que no me gusta nada esa... Era, mira, las letras no llegué, estaba cortando el césped, o sea, por favor, pero sí que parecía que tenía un punto así ácido y eran estructuras pop, pero con un sonido como guay, sin ser tampoco afilado, que Water From Your Eyes sí que tiene un rollo así como más, más, no sé cómo decirlo, más basado en el ritmo, más repetitivo, más agresivo. Pero a mí me moló, solo lo escuché una vez. Me gustó mucho el de... Voy a decir el nombre de la banda porque seguramente me equivoques porque no puedo mirar el móvil, pero ¿cómo se llama? My New Band Believe o algo así. Sí, My New Band Believe. Wow. Y la verdad que me encantó porque es un disco como los discos de Yes, pero con canciones de 3 minutos. Que es la hostia. Claro, pero tiene ese, ¿sabes? Ese componente, claro, ese componente un poco sonido canterbury, un poco folk, progresivo, inglés. A mí la verdad que siempre me gustó mucho lo que es el folk así medievalista, y también el castellano, ¿sabes? Pero el inglés también, y esos ramalazos. Y es un disco muy guay, porque además tiene melodías, ¿sabes? Muy flipantes, ¿sabes? Súper bien hechas, súper pegadizas, siendo un disco al borde del experimental absoluto. Es decir, no es un disco para nada de canciones, pero sí que es un disco de... ¿Cómo se llama? Ahora sí que lo voy a buscar. Es My New Band Believe. Sí. O sea, mi nueva es banda, creo que era del bajista Black Midi o algo así. Sí. Pero es decir, y sin el móvil también. Y la verdad que me gustó... para guardármelo, hombre, que luego me gustó instantáneamente, o sea, lo escuché y en plan de, ¿sabes? Tiene un poco los Kings, ¿sabes? Esa onda. Qué bueno. Claro, es gente muy tocona, está muy bien tocado, tiene un montón de arreglos orquestales que te va la olla, pero las melodías son muy buenas y eso, ¿sabes? Y es un disco muy guay. ¿Y tú, Isa? ¿En qué andas ahora escuchando? Pues mira, lo último que escuché fue en la furgoneta de vuelta, que escuchamos el disco este de Can, que tiene como canciones de salón, rollo cha-cha-cha, no sé qué, La Luna. ¿Cómo se llama ese? El después del Tagomago, sí. El después del Tagomago. Y o sea, me flipó porque es como es otro planeta, porque Can me gusta, o sea, es uno de nuestros grupos referentes de siempre. Pero no es había como un disco de salsa hecho por alemanes. Cha-cha-cha hecho por alemanes, ¿no? Sí, pero Orquesta Hotel, a lo mejor ese rollo de... Pero... Tiene un poco, sí. Tiene un poco de onda, pero claro, tocado por Can. Canarias, ¿no? Con esta peña marciana. Pero con el batería de Can. Pero al mismo tiempo también era un rollo muy lounge, o sea, como... y como con rollo cóctel, pero súper marciano, o sea, cóctel lynch, ¿sabes? Sí, tiene un poco el rollo... Como decían, ¿cómo se llama? Tiene un poco el... Todo es lunch, menos toques Lynch. ¿Quién decía eso? Bebidas Lynch, sí, es de Astruz. De Astruz, ¿no? Pues era Lunch Lynch. Tiene un poco también un poco los discos estos de Miles Davis, del View y todo eso. Tiene un poco esa... Claro, el batería de Can yo creo que puede ser el mejor batería del rock europeo. Es algo de otro mundo. Es algo de otro mundo. Este tipo de ritmos, este tipo de cosas, claro, pero de repente tiene... O sea, yo estaba en una nube, o sea, me encantó escucharlo y eso que venía así como saturada y cansada. Es que es como un disco de orquesta, pero hecho por Can. Y es una cosa... me encantó.
Ah, es un disco durísimo, ¿eh? No, no, apenas, no, hay, para apenas nada. hay voces. Yo me No estaba es de los proyectando discos todo el Claro, rato con no un son de los de, vaso no son estos discos de los de crowd rock. Yo- que son- no me pareció para nada para difícil. muy Pero, cafeteros de Can. sí, O sea, sí, Bueno, sí, vale, claro, no es claro. de los- Es decir, si no, 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 porque es verdad, no es de los discos. si no conoces a clásicos Can, que tiene la- 7 Ah, discos bueno, ya, ya. más clásicos que, son, que se Claro, puede claro. acercar más. Yo creo que es de las mejores bandas Ya de cuando la llevas historia. ahí una carrera escuchando Can, este te va a entrar. seguro. Sí, Claro, sí. es decir, que antes, Bueno, pero me sí, sí, gusta es también. verdad, es un disco que Chicos, agüita. hemos terminado. Muchísimas gracias. Bueno, por cierto, se hizo Triángulo Amor Bizarro al final. Habéis Sí, grabado. estaba pensándolo yo el otro día. Dije, ah, mira tú, Se hizo, ¿no? Por fin Sí, no sí, nos van a volver a pasó. preguntar por qué. No, no. Mira, te Porque libraste. somos tres. Que os preguntan por qué. ¿Por qué os preguntan? Nos preguntan por qué. Todavía. Antes nos Sí, preguntaban pero por ahora, qué éramos o sea- triángulo y éramos 4, ¿no? Digo yo. No, ahora sí, ahora Triángulo Amor Ahora ya Bizarro. está. O sea, ahora podéis. ¿Quién Y es Triángulo? ¿Quién es Ya, Amor? claro, y entonces hicimos la canción. Pero no muy guay, o sea que al final se ha cerrado el círculo y lo habéis grabado. Me mola mucho, sobre todo, que habéis mantenido la traducción de las letras cuasi literal. Me mola. Ah, bueno, hablas de ese. Sí, sí. Pensabas. ¿De qué estaba hablando? Yo te estaba encauzando todo el rato, Ya, pero ya, ya. ¿De qué pensás que estaba No, hablando? Sí, no, fue muy que buena, fue- ahora somos 3, se hizo la de Ah, triángulo. no, yo sé por la sé, versión. era una Bueno, pregunta esa un poco es otra más pregunta que chorra. tenía, pero como Pero... tenías el timbre ahí, digo, lo mismo me lo da. Pero no, que me mola que se haya cerrado el círculo y Sí, finalmente, sí. que sí, que muchas veces os preguntarían, pero que es por la canción y tal, Sí, que cierto. la habéis hecho un cover de esa canción Sí, y la letra, ya te digo, la traducción es súper literal y me ha gustado sí, ese rollo. sí. Era un poco... Bueno, es literal, Es pero responsabilidad. está, Sí, sí, está muy, o sea, ¿sabes? Está no muy se bien puede- traducida porque, claro, es decir, yo creo que mantiene más eso, o sea, mantiene el significado tal cual de la eso me canción, refiero. que al final puedes cambiar las palabras y puedes perder y eso además la tradujo Iza y quedó muy guay. De hecho, cuando lo escuchamos la primera demo, que es decir, eso de hecho, mira, fue una propuesta de Luis de Ese Muchacho, porque justo cambiamos de sello. Y fue en plan fue un poco así por la tontería y en plan de, pues vamos allá, ¿sabes? Pero claro, antes de terminarla, vamos a probar. Maestro y señor. Sí, de hecho nos ayuda mucho, bueno, Sí, sí, todo por Ese supuesto, Muchacho. estamos súper Para contentas. decir, el disco también fue posible Sí, con sí, ellos, ¿sabes? sí. Pero bueno, entonces dije, bueno, a ver, vamos a mirar a ver si somos capaces, ¿sabes? Porque, claro. Porque tampoco es fácil. quiero decir, Claro, es la como hacer una canción de los empresa- Beatles, tampoco, que es más fácil que te quede mal que bien. Entonces Pero me vamos gustó a la probar onda, o sea, está primero, muy bien claro, también. no, probar primero, ¿sabes? Que si Isa es capaz de meter la voz y en castellano. Y en cuanto la tuvimos, después el resto fue... Fue rodadísimo. Sí, sí, sí. Pues me ha gustado muy guay, chicos. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber venido. Es un placer hablar con vosotros aquí delante o en un bar o en un garito. Me encanta y sobre todo veros en directo. A ver si me acerco a arriba a veros cuando vengáis por Madrid o este verano. ¿Vais a estar en algún sitio este verano o hay descanso este verano? No, 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 estamos- tenemos un montón de vamos a estar. festivales, pero estamos al día. Pues la semana que viene estamos en Valencia, en Lezar, después vamos Sí. al Primavera de Porto y después... Ya, 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 hacemos- no lo queremos saber. Bueno, pero Estamos al día. Sí. Sí, Si me sí, acerco, sí, sí. puedo ver, ¿no? Seguro. Sí, 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 es A ver, Muchísimas va a haber gracias es por difícil venir, que no por lo la veas. visita, ir a veros. Muchísimas Pues gracias. cuando quieras. Discazo mi catedral. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a gracias. ti.